Hola Iglesia, que el Señor les bendiga. Estamos en el último mensaje de nuestra serie de Filipenses. Ha sido una serie tan preciosa porque hemos visto cómo el Señor ha afirmado la fe, ¿no es cierto? Y cómo el Señor ha afirmado también a nuestra Iglesia con cada verdad, con cada principio que hemos descubierto y aprendido aquí en esta preciosa carta de Filipenses. Este es nuestro último mensaje y queremos estudiarlo y entregarlo con mucha alegría y gozo. El título de nuestro mensaje es El principio de la generosidad. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Filipenses, desde el versículo 15 hasta el 23. Allí vamos a estar estudiando esta preciosa porción bíblica donde el apóstol Pablo termina dando, ¿no es cierto?, o afirmando la dádiva de los filipenses. Desde el versículo 15 hasta el 23 vamos a estar leyendo. Versículo 15 dice: «Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes». Pablo hace aquí referencia a uno de sus viajes misioneros, específicamente el segundo viaje misionero, que fue cuando plantó la iglesia de Filipenses. Y Pablo hace referencia a este viaje específicamente cuando estaba en la región de Macedonia. El apóstol estuvo allí un tiempo, ¿no es cierto?, plantando y discipulando iglesias, y cuando llegó el tiempo de partir y dejar ese lugar, ninguna de las iglesias que había plantado, que fueron muchas las que plantó, ninguna de ellas le dio ni siquiera un peso para costear su viaje, y mucho menos por el trabajo que él se tomó e invirtió en ese lugar. Las iglesias de Macedonia eran la iglesia de Berea, Tesalónica, Anfípolis, Apolonia, Neápolis y, por supuesto, la iglesia de Filipos. Tenemos acá 2, 4, 6 iglesias, y de estas 6 iglesias, solo la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses, fue la única iglesia que ayudó financieramente a Pablo, que lo apoyó enviándole una ofrenda mientras él ejercía su ministerio allá en ese lugar de Macedonia. Y eso es lo que él está diciendo acá en el versículo 15, de que ninguna iglesia de la región de Macedonia durante su tiempo de predicación allí en esa región se indignó en por lo menos ayudarle y apoyarle con algo. Y aquí él dice: solo la iglesia de Filipenses se tomó la responsabilidad de proveer apoyo financiero para mí cuando yo estaba en esta región. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero usted tiene que entender, amigo, de que el tono con el que Pablo lo está diciendo, no lo está diciendo con un tono de queja. Pablo acá no se está quejando, para que usted lo comprenda. Pablo aquí no se está quejando, él no está diciendo que él estaba frustrado o enojado o molesto. Él simplemente está diciendo la verdad, porque al final de este párrafo bíblico vamos a ver que Pablo termina con mucho gozo y con mucha alegría diciendo de que él está en abundancia. Entonces, en este versículo y en el siguiente, Pablo no se está quejando, simplemente está describiendo la realidad de cómo fue su experiencia con las iglesias en esta área financiera allá en la región de Macedonia. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Aquí en el versículo 15 él ya dijo de que ninguna de las iglesias se indignó en ayudarlo, y en el versículo 16 dice de que cuando él estaba en Tesalónica, que también es otra pequeña ciudad de la región de Macedonia, él allí está diciendo de que cuando él estaba allá una y otra vez, no solo una vez, sino varias veces, la iglesia de Filipenses le mandó ofrendas para su ministerio misionero. Y si la iglesia hizo esto cuando Pablo estaba allá en Macedonia, pues también lo hizo cuando Pablo estaba preso en Roma. Y ya dijimos, ¿no es cierto?, que habían muchos kilómetros desde Roma hasta Filipos. Entonces la iglesia de Filipenses era una fiel apoyadora financiera para el ministerio de Pablo. Y aquí en el versículo 16, él va a decir que cuando estaba en Tesalónica, ¿no es cierto?, de hecho,
fueron varias veces las que los filipenses les enviaron apoyo financiero a Pablo para que él pudiera ejercer su ministerio de una manera eficaz. Y es importante también que nosotros podamos ver este mismo principio en la segunda carta de Corintios. El apóstol Pablo habló acá en la carta de Corintios, en el capítulo 8, en los primeros 5 versículos, él afirmó lo que ha dicho aquí en Filipenses, y quiero que lo podamos leer. Desde el 1 al 5 dice, desde el 1 al 5 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación y de necesidad ellos me apoyaron. Eso es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 1 y en el versículo 2, que en un momento de prueba y de tribulación, ¿no es cierto?, ellos con mucho gozo recibieron estas ofrendas generosas, específicamente de la iglesia, ¿no es cierto?, de Filipenses. Y Pablo aquí también está diciendo esto en el versículo 16, simplemente para afirmar a la iglesia. Insisto, no es para criticar, no es para comparar a la iglesia de Filipenses con otras iglesias, no es para caer en favoritismos, ni tampoco Pablo acá se está quejando. Pablo aquí está diciendo que la iglesia de Filipenses simplemente en agradecimiento les está diciendo que ellos les han ayudado. Pablo simplemente está afirmando lo que la iglesia hizo con él. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Es como una de las grandes preguntas, ¿no es cierto?, que nosotros debemos de hacernos. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque es importante que nosotros podamos entender que algunas necesidades del apóstol Pablo en sus viajes misioneros eran las siguientes: comida, pasajes de barcos, pasajes de carruajes, alojamientos, medicamentos. De hecho, uno de los grandes colaboradores de Pablo fue Lucas, que era de profesión un médico. Como apodo tenía el médico amado. Este Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió también el libro de los Hechos. Este fue un gran colaborador de Pablo que lo acompañó en sus viajes misioneros y también en sus prisiones. Entonces, obviamente, Pablo también necesitaba para medicamentos. También Pablo necesitaba para apoyar y bendecir al grupo de colaboradores que siempre estaba con él. Eran muchas personas y a lo mejor también había necesidades entre medio de ellos. Y Pablo allí, ¿no es cierto?, era esa persona que se ponía también, ¿no es cierto?, para ayudarles a ellos. Entonces Pablo da gloria a Dios por los filipenses, porque estas eran unas de sus necesidades en sus viajes misioneros: comida, pasajes de barcos, pasajes de carruajes, alojamientos, medicamentos y también apoyar a algunos de sus colaboradores que también estaban en necesidad. Por eso es que Pablo está diciendo: Filipenses, gracias por sus ofrendas, gracias por sus apoyos financieros. Versículo 17. No es que yo busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pablo acá va a decir dos cosas. Lo primero es: no busco regalos, no busco dádivas. El autor dice aquí: amigos y hermanos, yo no busco regalos, yo no busco dinero, no les estoy pidiendo dinero, no les estoy pidiendo ofrendas, mucho menos les estoy pidiendo diezmos. No busco mendigar lástima al pedirles dinero. No es lo que busco, no es lo que quiero, no es el fin de mi escritura. De hecho, Pablo en ese momento no necesitaba, porque lo va a decir en el siguiente versículo, que vivía en abundancia. Entonces, es lo primero que Pablo está diciendo acá en el versículo 17. No busco regalos, no busco dádivas en ustedes. Lo segundo que va a decir en el versículo 17 es básicamente lo que él está buscando, lo que él está consiguiendo. Y ya sabemos que no es dinero, no son regalos. Lo que él está consiguiendo es los beneficios
por ser generosos. La iglesia de Filipenses gozaba o gozaría de beneficios espirituales por ser generosos. Eso es lo que Pablo está buscando. Él dice, yo busco que ustedes sean bendecidos por Dios por ser generosos. Yo busco que ustedes reciban los beneficios del cielo. Yo busco que ustedes puedan crecer en generosidad. Eso es lo que yo busco al mencionar estas cosas. Eso es lo que yo procuro al mencionar estas cosas. Que ustedes puedan crecer en generosidad, que ustedes puedan crecer en dar, porque cuando dan, a Dios le dan. Entonces yo quiero que ustedes por favor puedan crecer en esta área, que no sean una iglesia mezquina, que no sean una iglesia tacaña, que no sean una iglesia, ¿no es cierto?, que simplemente piensa en sí misma, que puedan ser una iglesia que da, porque Pablo aquí básicamente nos está diciendo, en otras palabras, de que él no cree en una iglesia pobre. Y la verdad, hermanos, es verdad. Pablo aquí tiene razón. Usted y yo no deberíamos de creer en una iglesia que no tiene para dar. Yo creo que ninguna iglesia tiene tan poco como para no poder dar. La iglesia, el modelo de la iglesia, parte del formato y del orden de la iglesia es que la iglesia pueda bendecir a otros, que pueda dar. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo. Esto es lo que yo busco, que ustedes puedan crecer en generosidad y que ustedes puedan ser beneficiados de las bendiciones de Dios, porque cuando ustedes dan a otros, a Dios le dan. Que les quede claro, esto es lo que yo busco y no estoy buscando regalos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 17. Leamos el 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A Dios. El apóstol aquí está diciendo lo siguiente, yo tengo abundancia. Pero Pablo no está refiriéndose a una abundancia física, sino que se está refiriendo primeramente a lo que tiene que ver con el plano espiritual. Él dice, tengo abundancia, estoy lleno, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miremos estos 5 puntos, primeramente desde un plano espiritual, no desde un plano físico. Entonces, cuando Pablo está diciendo que él está en abundancia, no se está refiriendo primeramente al dinero, sino que se está refiriendo primeramente a la vida eterna. Según lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice de que el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para dar vida y darla en abundancia. Entonces Pablo aquí está diciendo, cuando dice que tiene abundancia, se refiere primeramente de que tiene la abundancia de la vida eterna, la abundancia de las riquezas de la gloria de Dios. Él vive en abundancia porque tiene a Dios, tiene vida en abundancia. La eternidad es parte de esta vida abundante. Lo segundo que dice él, estoy lleno. Pero, insisto, cuando Pablo habla de estar lleno, no se refiere a que tiene los bolsillos llenos. No se refiere a que tiene su cuenta de banco llena. No se refiere, ¿no es cierto?, a que también tiene sus despensas llenas de comida. Cuando Pablo habla de estoy lleno, primeramente, insisto, habla acerca de un plano espiritual. Y cuando él habla acerca de un plano espiritual, se está refiriendo a que él está lleno del Espíritu Santo. Porque el ministerio de Pablo, que es un ministerio de evangelista, un ministerio también de enseñanza y de predicación mezclado, ¿no es cierto?, con el don pastoral, Pablo no puede ejercer su ministerio sin una vida de oración. Pablo no puede ejercer su ministerio sin una vida llena del Espíritu, sin estar lleno del Espíritu. Entonces, cuando él dice tengo abundancia, se refiere a la abundancia de la vida eterna, a la abundancia de los ríos de agua viva, que es una vida de plenitud en Cristo. Y cuando habla también de estar lleno, se refiere a estar lleno del Espíritu. No se refiere primeramente a la plata, no se refiere, ¿no es cierto?, a lo material y a lo físico. Se refiere a un plano espiritual. Y cuando él dice que está lleno, se refiere que está lleno del Espíritu, según lo que habla Hechos 1:8, ¿no es cierto? La iglesia, cuando se reunió en el día del Pentecostés, fue llena del Espíritu Santo para salir y ser testigos de Dios y del Evangelio.
Lo tercero que él va a decir en el versículo 18 es olor fragante. Y cuando habla de olor fragante, en un sentido, de una connotación de analogía, obviamente él se refiere a que la ofrenda era grande. No se sabe con exactitud cuánto dinero fue lo que la iglesia de Filipenses le mandó, pero era una ofrenda de olor fragante, es decir, era una ofrenda bastante grande. Pero cuando Pablo habla aquí de olor fragante, se refiere, ¿no es cierto?, también al tipo de ofrenda que ellos dieron. Es como el incienso. El olor fragante, ¿no es cierto?, Pablo lo está aquí conectando con el olor agradable del incienso del sacerdote en el Antiguo Testamento en el templo. Era un olor rico. Es decir, la ofrenda que la iglesia de Filipenses le había dado, ¿no es cierto?, a Pablo, obviamente se la habían dado al Señor, era una ofrenda, ¿no es cierto?, fragante como el olor del incienso que también agradaba a Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Pablo aquí está mezclando todo esto primeramente en un plano espiritual. Lo cuarto que va a decir acá es sacrificio acepto. Y aquí cuando está hablando del sacrificio acepto, Pablo se está refiriendo, comparando, ¿no es cierto?, esta ofrenda con el sacrificio de los sacerdotes. Cuando los sacerdotes presentaban este sacrificio delante de Dios, era aceptado y era bien recibido delante de Dios. No era un sacrificio rechazado, porque los sacerdotes pasaban por todo un proceso de purificación para poder entregar un sacrificio a Dios, porque los sacrificios que se le entregaban a Dios eran sacrificios que Dios tenía que aceptar, tenía que probar y aprobar. Entonces, Pablo aquí está diciendo que la ofrenda que ellos mandaron ha sido como un sacrificio que ha sido aceptado delante de Dios, que ha sido un sacrificio que ha agradado a Dios, que ha complacido a Dios, ¿no es cierto?, con que ellos se lo hayan dado a Pablo. Entonces es interesante, insisto, que Pablo está hablando aquí en el versículo 18, todo esto en un plano espiritual. Y lo quinto que va a decir en el versículo 18 es agradable a Dios. Y cuando habla aquí de agradable a Dios, está comparando la ofrenda de los filipenses hacia Pablo como la ofrenda de Caín y Abel. Caín y Abel fueron dos hermanos, ¿no es cierto?, que presentaron una ofrenda delante de Dios. Y una ofrenda fue aceptada y la otra ofrenda fue rechazada. ¿Pero por qué una ofrenda fue aceptada? Fue aceptada porque era una ofrenda de buen corazón, era una ofrenda buena, una ofrenda generosa, una ofrenda intencional, con gozo, con alegría, y por eso Dios la tomó y la aceptó y fue agradable para Dios. Pero, ¿no es cierto?, la ofrenda de su hermano Caín fue una ofrenda pobre, una ofrenda, por decirlo así, tacaña, mezquina, que no agradó a Dios. Dios no se complació con esa ofrenda. Y por eso, ¿no es cierto?, Caín, al ser rechazado por Dios, tuvo envidia de su hermano Abel y lo mató. Entonces Pablo aquí, cuando habla de que él tiene abundancia, se refiere a la vida eterna. Cuando dice está lleno, se refiere al lleno del Espíritu. Cuando habla de olor fragante, se refiere, ¿no es cierto?, al olor rico del incienso en el Antiguo Testamento. Cuando habla del sacrificio acepto, se refiere al sacrificio que era aceptado por Dios de los sacerdotes en el templo en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de agradable a Dios, se refiere al tipo de ofrenda que Abel le presentó a Dios. Entonces Pablo está comparando la ofrenda de los filipenses hacia Dios, o también obviamente hacia Pablo, con todos estos principios bíblicos espirituales. Entonces cuando Pablo, de manera general, está hablando de que está en abundancia, se refiere primeramente a lo espiritual. No le falta nada porque tiene a Cristo, lo tiene todo, tiene el Espíritu Santo, y aparte está empoderado con el apostolado que Cristo le dio. Entonces Pablo está en plenitud, está lleno. Y después obviamente pasa, ¿no es cierto?, a lo físico. Pero Pablo estaba en abundancia y la ofrenda que le llevó, ¿no es cierto?, Epafrodito de parte de los filipenses era muy agradable, y lo está diciendo acá. Así era la ofrenda que los filipenses le dieron a Pablo. Ahora la pregunta, iglesia, para ustedes es, ¿son nuestras ofrendas así para Dios? Cuando yo vengo y le presento mi ofrenda delante de Dios, ¿es así? ¿Es una ofrenda
que sea como un sacrificio acepto? ¿Es mi ofrenda para Dios con un olor fragante? ¿Es una ofrenda agradable mi ofrenda como la ofrenda de Abel? ¿O es mi ofrenda para Dios como la de Caín? Poquito así, más o menos, lo que me sobra, doy con tacañez. Iglesia, ¿cómo es tu ofrenda delante de Dios? Bueno, miremos adentro de nuestro corazón y examinémonos para que podamos ver cómo está nuestro corazón con respecto a lo que le estamos dando a Dios. Versículo 19, avancemos en nuestro mensaje. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo, dice Pablo, todo lo que les falta. Dios ha suplido para mí, dice Pablo. No confíen en sus propias capacidades, confíen en Dios y en su poder y gracia para proveer. Pero, ¿qué significa esto? Lo que significa es que Pablo está llamando a los filipenses a que sean confiados en Dios, a que confíen solo en Dios. Los está llamando a confiar. Y cuando los está llamando a confiar, les está diciendo: confíen en las riquezas de su gloria. ¿Y qué significan las riquezas de su gloria? Bueno, se refiere a que en Cristo Jesús Dios le ha hecho partícipes a los creyentes de las riquezas de su gloria. Y estas riquezas de su gloria son las riquezas de su gracia, las riquezas de su benignidad, las riquezas de su sabiduría, las riquezas de su carácter y naturaleza, las riquezas de su pleno entendimiento, las riquezas de saber quién es Dios. Todos estos principios son las riquezas de las cuales Dios nos ha hecho partícipes a nosotros por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Entonces, esto significa las riquezas de su gloria. Dios, por medio de Cristo, nos ha hecho partícipes de el conocimiento de un Dios rico, rico en misericordia, rico en gloria, rico, ¿no es cierto?, en paternidad, rico en provisión, rico en gracia, en amor. Eso es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 19, de que Dios suplirá conforme a las riquezas de su gloria, y nosotros como hijos de Dios ya hemos sido partícipes de esas riquezas, como lo son la gracia, la benignidad, el amor de Dios y todos estos atributos también, ¿no es cierto?, que son parte del carácter de Dios. Versículo 20 dice: al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo aquí ya está despidiéndose. Pablo aquí ya está entrando al saludo final. Pero cuando él dice a Dios sea la gloria, Pablo aquí se está refiriendo de que él también quiere glorificar a Dios para siempre. Aquí en la tierra, Pablo quiere glorificar a Dios en todo lo que haga, en todo lo que hace. Pablo dice: no quiero vivir aquí en la tierra para mi propia gloria, no quiero vivir aquí en la tierra para mis propios beneficios, sino para honrar y glorificar a Dios. Entonces, por eso él dice que la gloria sea para Dios. Amén, para los siglos de los siglos. Entonces, iglesia, ¿para quién vive usted? Todo lo que usted hace, ¿para quién lo hace? Todo lo que usted invierte, ¿para quién lo invierte? Viva para la gloria de Dios. No viva para su propia gloria. No viva para sus propios beneficios. No viva para su propio imperio, para su propio castillo. Viva para la gloria de Dios. Honre a Dios, glorifique a Dios en todo lo que hace. Versículo 21. Ya son los saludos finales. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo también les saludan. Todos los santos les saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Aquí tenemos en estos versículos ya los saludos finales. Los saludos finales. Pablo aquí está diciendo que saludan, ¿no es cierto?, los de la casa del César. ¿Quiénes eran estos de la casa del César? Los de la casa del César, Pablo se refiere a todo funcionario romano que se convirtió por medio de su propia predicación. Cuando Pablo habla acerca de los de la casa del César, se refiere que los de la casa del César son todos los funcionarios que se convirtieron por medio de la predicación de Pablo. Esto incluye a carceleros,
gente de la corte, centuriones, procónsules, de todo. Todo aquel que era un ciudadano romano y trabajaba para el gobierno, es decir, trabajaba para el César, ¿no es cierto? Estos son parte de la casa del César. Y el último versículo dice, sepan vivir en la gracia, y después viene, ¿no es cierto?, el clásico saludo de Pablo cuando dice amén. Y bueno, el significado de decir amén es una afirmación para que la verdad de Dios se cumpla en ellos. Así que, iglesia, este es el último mensaje, pero la gran aplicación de este mensaje es la generosidad, el principio de la generosidad. Pablo está diciendo, yo no busco regalos, yo no busco dádivas, yo no busco ofrendas, porque Dios me lo ha dado todo. Lo que yo busco es que ustedes como iglesia puedan crecer en generosidad, puedan crecer en bondad y puedan disfrutar, gracias a eso, de los beneficios de las bendiciones de Dios. Entonces el llamado de Pablo acá es que la iglesia pueda vivir en este principio de la generosidad, en el principio del dar, y no de ser una iglesia mezquina, tacaña, que no da. Entonces a eso está apuntando Pablo. Así que, hermano, si usted tiene algún problema con esto, yo le animo que pueda meditar en estos versículos, en esta cita bíblica, y usted también pueda crecer en generosidad si es que así lo necesita. Y si no, pues también que pueda, ¿no es cierto?, ayudar a otros a que puedan crecer en este principio bíblico, porque como iglesia tenemos este llamado de ser una iglesia generosa, una iglesia que bendice a los demás. Que el Señor les bendiga, iglesia, y también hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, por medio del canal de YouTube, también por el podcast en Spotify. Y gracias por continuar sintonizándonos. No olviden suscribirse también, ¿no es cierto?, en nuestros canales, en la página de Facebook también. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en nuestra próxima serie que vamos a estar estudiando acá en Iglesia Bíblica Cristiana en Pichilemu, la sexta región en Chile. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.